la grabación. Sí, Bueno, saltó la gallega. Bueno, con respecto al tema de la bicicleta, tengan en cuenta que es uno de los principales elementos de transporte que el hombre ha querido dejar de lado al animal en el año 1800 y algo más o menos. El hombre quiso ser independiente del animal. ¿De qué animal estamos hablando? Del caballo, ¿sí? Entonces, buscó la idea. Tengan en cuenta que nosotros hoy podemos decir computadora y podemos relacionar con una PC, ya sea una portátil o una de un escritorio. Pero imagínense que en esa época la persona que quería independizarse del caballo no tenía otra alternativa que caminar. Y también otra de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta al día de hoy, que hoy las distancias de las localidades están muy acortadas y hay muchos medios de transporte, ya sea vehículos particulares, motocicletas, trenes, en algunos casos lanchas y otras características u otros medios de transporte. Antes, si bien el medio de fluvial, o sea, por medio de navegación también existía, pero lo que no había era caminos, caminos como los que conocemos nosotros hoy actualmente. Antes los caminos eran de tierra, salvo en Roma, que eran unos genios, esa gente que hizo los caminos para poder trasladarse sin ningún tipo de inconveniente, que eso lo van a ver con, creo que con Morieno, con De Paulio, no me acuerdo quién es el que da esa materia, que habla de los caminos. Pero a mí lo que me interesa es con respecto a los medios de transporte. Medio de transporte que el único medio que existía y conocía el hombre era el de transporte a sangre. ¿A través de qué? Del animal, el caballo. Y cuando se crea la primer bicicleta que ustedes ahí ya en el apunte tienen, imagínense que era madera, madera y no había otra cosa. Los metales se utilizaban únicamente para determinados fines y determinados elementos, ¿sí? Con la revolución productiva se utiliza mucho el acero y tenemos el ejemplo del Empire State en Estados Unidos, que es todo hecho con acero. Con la revolución industrial, ¿qué aparece? Las bicicletas, ¿sí? De acero, de hierro, bicicletas que eran pesadas y en particular aparece la primera que son las tipo inglesa. Imagínense las bicicletas esas que nosotros hemos visto en película o que ustedes han visto en video. Se corta mucho el audio. Bueno, se cortó y ahora lo reiniciamos de vuelta. ¿Me escuchan ahí? Ahora Sí, ahí sí. sí. Bueno, el tema es que la bicicleta, imagínense que había algo que era el metal y el hierro o acero, y entonces a partir de ahí la gente utilizando el ingenio hizo un medio de locomoción, pero como la historia enseña que en Egipto había supuestamente una bicicleta, que en China había bicicletas de bambú y así en los distintos países tenían más o menos una idea de cómo era una bicicleta, que hablábamos de una madera con dos sujeción y un par de ruedas del mismo tamaño, pero para que ustedes tengan una idea, a ver, nosotros en la primaria aprendimos que la carreta, en la época de la independencia, ¿qué eran? Llantas de madera, ¿sí? Y no había neumático. Entonces, imagínense que esas carretas utilizaban una rueda muy grande, ¿para qué? Con un determinado fin, poder pasar agua, bañado, arroyo, río, lo que fuere, y entonces por eso era la altitud o el diámetro de la rueda. Entonces, para no quedarse empantanado. Pero el tema de la bicicleta, que nosotros ya queremos comenzar a aprender, es en definitiva un diámetro normal, o sea, aproximadamente de un metro de diámetro, o sea, de altura más o menos 80 a un metro.
Pero ¿qué es lo que había? Tenemos que tener en cuenta que no había el asfalto y lo único que había en las grandes urbes de esa época, de la primera creación de las bicicletas, era el empedrado. No había asfalto y no había adoquines. Era el empedrado común que cualquiera de nosotros puede ver en cualquier localidad del interior del país. Entonces, las irregularidades con las que había, el tipo que hacía, por eso caminaba, se movía con ese elemento denominado bicicleta, moviendo los pies. Pero imagínense que cuando nosotros, cuando éramos chicos y queríamos aprender a andar en bicicleta y la bicicleta no tenía freno, ¿qué hacíamos? Le apoyamos la suela del zapato a la rueda delantera para frenar. O sea, una locura. Porque ¿quién no se ha podido enganchar un pie dentro de la llanta de la bicicleta? Consecuencia, lastimadas importantes o caídas importantes. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Pero ahora se volvieron a usar esas primeras bicicletas. Los nenes, para los chiquititos, están las de madera, a tracción sin cadena, pedales, para los más chiquititos. Bueno, pero imagínate, Tamara, que esa misma bicicleta, fíjate cómo estamos volviendo al inicio de la historia, porque vos estás hablando de una bicicleta de madera que es un boom ahora, y eso, sin esa forma que vos la viste para los chiquitos de ahora, en definitiva, era una madera sin nada, o sea, lo único que te protegía del golpe de los caminos irregulares, pozos, lo que te puedas imaginar, era tu sentadera, ¿me entendés? Entonces, ya el chiquito hoy tiene un asiento mullido Sí. y confortable. Antes no había, o sea, le tirabas algo, una toalla o Claro, una... las rueditas, las ruedas de ¿Cómo? goma. ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? Que las de ahora, los chiquitos tienen esa rueda como de goma Eva. Claro, pero por eso, o sea, estamos hablando de una bicicleta pequeña, pero acá el hombre, el que se quería independizar del animal, era el adulto, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque tenía una necesidad de que Sí, sí. muchísimas veces tenía que cubrir grande distancia y o lo hacía a caballo o lo hacía a pie, ¿me entendés? Entonces, esa distancia, ¿cómo la podría cubrir? Con un medio de locomoción independientemente al animal. Entonces, por eso van surgiendo el tema de la bicicleta. Y en Europa surgen en Francia e Inglaterra, comienzan el auge de la bicicleta, ¿sí? Y ahí van tomando forma, inclusive en el Código Da Vinci, que dicen muchos, de que hay un gráfico en el cual ya había una bicicleta en 1490, que el tipo había dibujado ya una bicicleta con pedales y con cadena, ¿sí? O sea, imagínense que 500 años después, casi 500 años después, se inventa la bicicleta. O sea, un adelantado para su época. Y la cadena no surge hasta el año 1800 y 890 aproximadamente. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen dudas? ¿Hasta acá preguntas? Claro, al principio aparecían en el eje delantero, se ponían unos pedales y ahí era tracción delantera, ¿no? Sí, pero vos ya te estás adelantando mucho en el tiempo, Maxi, ¿me entendés? Porque Ah, está bien. en definitiva, el origen de eso es, a ver, ¿cómo logro una locomoción con el movimiento del mismo cuerpo o tracción a sangre? Porque nosotros cuando hablamos de tracción a sangre estamos hablando de caminar o arriba de un animal y nada más, ¿me entendés? A eso es lo que le llamamos tracción a sangre. Por eso cuando vos decís o ves en una autopista prohibido tracción a sangre, ¿qué es lo que te está diciendo? No podés andar en bicicleta y... Caballo, burro. ¿Cómo? ¿Cómo, Tamara? Claro, caballos, burros, todo ese Sí, tipo de... sí, pero por eso, a eso es lo que se refiere la tracción a sangre en particular. Bueno, vamos con los tipos de materiales. ¿Cuándo comienza la bicicleta que nosotros, así como... Uy,
¿Cuándo comienza la bicicleta como en la actualidad nosotros conocemos? En 1890 aproximadamente, ¿sí? Cuando John Dunlop crea el neumático, el hijo de este hombre competía en carrera de bicicleta y tal cual como decía Tamara, los neumáticos eran macizos, o sea, no había amortiguación, entonces el neumático que era macizo golpeaba y cumplía el mismo efecto y transmitía todas las mismas irregularidades del camino hacia la persona. Imagínense que si ustedes andan en una bicicleta sin neumático y andan por un camino de tierra y no tiene suspensión esa bicicleta, todo ese golpe o toda esa irregularidad, ¿a dónde va a terminar? En el cuerpo de la persona. Cuando se bajan de esa bicicleta, van a terminar agarrotados de dolor. ¿Se entiende a lo que voy? O cuando doblás, te patinás y te vas. Y bueno, pero lo que pasa es que cuando hablamos de bicicleta, y vamos a hablar más adelante de motocicleta, estamos hablando de equilibrio, ¿me entendés? Por eso a los nenes, en particular, cuando aprenden a andar en bicicleta, le ponen las rueditas atrás, para que la persona confíe y logre obtener, ¿qué cosa? El equilibrio, el centro, o sea, el centro de gravedad que esté en un lugar determinado, porque donde vos te haces para el costado, automáticamente te vas a caer. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, tanto para la bicicleta como para la motocicleta es una cuestión de equilibrio, porque el parche de rodadura, tanto de la moto o de la bicicleta, es ínfimo, ¿me entendés? Y por eso vos agarras barro, te patinás. ¿Por qué? Porque no tenés una banda de rodadura muy ancha, ni tampoco de la moto. Agarrás un verdín, aceite o algún fluido que sea medio patinoso, ¿y qué vas a hacer? Vas a caer, ¿me entendés? Porque es una cuestión de equilibrio, y el parche de rodadura que tenés en contacto, o que te une a vos y tu bicicleta a la cinta asfáltica, es mínimo. No es más de 5 centímetros. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. Sí. Bueno, vamos en secuencia didáctica a través del tiempo. Materiales que se utilizaron para la fabricación de bicicletas, ¿sí? Que eso quedó pendiente y no lo he subido todavía. Pasamos del acero al hierro. Del acero al A la hierro. madera. ¿Cómo? A la madera. De madera primero, perdón, bien Tamara, bien. Primero de madera, al hierro, acero, al molibdeno, al titanio y a la fibra de carbono. Esa es secuencia didáctica del origen, o sea, desde el principio hasta el final, ¿sí? Esa es la secuencia de utilización de materiales. Y aluminio, ¿no? ¿Cómo? Aluminio. Aluminio también me olvidé antes de titanio, perdón, bien, Leo. Aluminio, titanio y fibra de carbono. Hay una cosa que yo no sé si alguno de ustedes ha sido ciclista o ha tenido alguna bicicleta en particular o ha participado en alguna competición. No. ¿No? ¿No? Tengo una bici de cambio nomás, pero no. Bueno, Yo cuando era chiquita tenía una de carrera. ¿Y de qué era? ¿Quién? Y no me gustó, horrible, porque tenía el manubrio dobladito y Para frené y me di vuelta. No la quise más esa bicicleta, horrible. Sí, pero fíjate una cosa, que eso en particular, ¿para qué sirve? Para la aerodinámica que vos, o sea, una bicicleta de carrera va a tener hoy dos alternativas: manejar con el cuerno hacia abajo o apoyado de esta manera, ¿sí? Entonces, pero es una cuestión de aerodinámica, de avance, de velocidad, ¿me entendés? Y en particular, ¿por qué hago esta pregunta? Porque muchísimas veces los ciclistas profesionales, lo primero que vos encontrás, en cualquier lado lo van a encontrar ustedes, ¿eh? Y lo primero que te va a decir, levantá mi bici, y te va a decir, pesa menos de tantos kilogramos. ¿Por qué? Porque es de fibra de carbono, es de titanio, comúnmente la más,
onerosa y la más cara son de fibra de carbono. ¿Por qué? Porque en definitiva es un material muy liviano, muy resistente y muy aerodinámico. Entonces, lo único que vos tenés que hacer ahí es fuerza con las piernas para el avance. Y la aerodinámica y la ubicación estratégica del ocupante de esa bici, ¿qué es lo que le va a dar? Velocidad y avance, nada más. ¿Me entendés? Después todo el tema de la selectora de cambio y todo lo demás, los tipos se van a sentir re chocho cuando vos le decís, qué linda bicicleta, sí, ya te va a comentar la historia y todo lo demás, pero en definitiva, el tipo, ¿qué es lo que está haciendo? Tiene una bicicleta de alta gama y que hoy en día, fíjense que con esta crisis de epidemia que tenemos, la bicicleta fue uno de los elementos o medios de transporte que más creció, más de casi del 80% que la gente ha adquirido. ¿Por qué? Como no te dejan transitar en transporte público ni en Transporte automóvil de público. en transporte de uso particular, la bicicleta se transformó ¿qué? En una alternativa de movilizarte. ¿Me entendés? Y Hasta son acá las que más roban también. Bueno, pero por eso. Sí, no, pero por eso. Ha crecido la compra y ha crecido el robo. Esa es una cosa que va de la mano con la otra. ¿Por qué? Porque después te la terminan vendiendo en Facebook o por el medio que sea, a nada. Y a vos te costó una y la mitad de la otra. ¿Me entendés? Sí. Es verdad. Bueno, cuando puedan abrir el material en especial, vamos a ir primero con la bici inglesa. ¿Qué es la bici inglesa? ¿Sí? Es una bicicleta que ha sido creada y a partir de esa bicicleta ha tenido una gran repercusión tanto en Asia como en Europa y en especial en los Países Bajos, Inglaterra, India y China, que donde la gente es más grande en población, tiene más cantidad de gente, y en especial es el medio de locomoción más práctico, dinámico y para preservar la salud, ¿sí? Entonces, esa bicicleta en su origen tenía toda la característica de especificidad. ¿En qué sentido? Sistema de freno a varilla, el cual el freno era no se producía el efecto sobre la banda lateral de la llanta, sino sobre el medio, o sea, la parte media sobre la misma llanta al medio. O sea, era por compresión. Pero en definitiva era un freno fantástico que se utilizó en ese tipo de bicicleta y el material que utilizaban era hierro o hierro acerado, y era una bicicleta muy pesada, pero ¿qué es lo que le daba al ocupante de esa bicicleta? Le daba seguridad y tranquilidad. ¿Por qué? Porque tenía todos los elementos de medio de seguridad para ¿qué cosa? Para cubrir grandes distancias. Una característica muy especial era que tenía un neumático muy ancho y una llanta muy ancha para poder, ¿qué cosa? Tener un contacto con el medio o la tierra o el lugar donde se transportara, y tener una base bastante firme y poder transitar ese inconveniente. Otra de las particularidades que tiene o que tenía esa bicicleta era que tenía guardabarros, tenía cubrecadena y también tenía ¿qué cosa? Un dínamo. Un portaequipaje en la parte trasera para poder, ¿qué cosa? Estaba dirigido exclusivamente para el uso de empleados, ¿sí? Entonces, yo empleado tenía que transportar alguna carga o algo en especial, y ¿qué es lo que hacía? Lo ponía en el portaequipaje que está ubicado en la parte trasera, y a partir de ahí yo llevaba hasta 50 o 60 o un poco más de kilos. Pero lo que pasa es que tenía que tener en cuenta qué cosa, la presión del neumático. Pero ¿qué es lo que me permitía? Transportar una cierta cantidad de carga. Otra de las características que hace a ese tipo de bicicleta es que tiene un asiento ancho, y es para que el ocupante de